Ya estamos con esta parashá número 38 que se llama Koraj o Coré. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las lecturas? ¿Cómo vamos a encarar el tema aquí? Bueno, la porción de esta semana abarca el libro de Números desde el capítulo 16:1 al 18:32, es decir, 3 capítulos completos del libro de Números. Primera Samuel 11:14 al 12:22 y el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y los temas de esta porción básicamente habla de la rebelión que acontece en el desierto, justamente encabezada por Koraj, o Coré, como la tenemos nosotros en nuestra Biblia Reina Valera del 60. Dios realiza algo sobrenatural, protesta contra el liderazgo de Moisés y Aarón y la confirmación por parte de Dios, una nueva prueba en la designación de Aarón, reiteración del deber de Aarón, obsequios a los sacerdotes, diezmos para los levitas. Con respecto a Primera Samuel, tenemos el discurso de despedida del profeta Samuel, donde hay una gran similitud con lo que acontece con Moisés. Y en el libro de los Hechos, la porción se refiere al pecado de Ananías y Zafira. Y bueno, hay para estudiar, así que todos los que están con su cuaderno, algunos con el cuaderno, otros con directamente un papel, una hoja, para ir tomando nota de lo que vayamos a estudiar. Qué fuerte es el primer capítulo. La rebelión. El tema de la rebelión es algo muy importante para Dios. Le ha dedicado mucha palabra a lo que es rebelión y a lo que es división. Lo que ahora se llama grieta. En realidad en la Biblia vamos a ver que la grieta fue que se hizo una grieta en la tierra y se lo tragó a los rebeldes. Pero la Biblia le da mucha importancia a prevenirnos en contra de las rebeliones y en contra de las divisiones. El hombre que causa divisiones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Así que si a ustedes les parece, arrancamos con todo. Vamos a ir con ritmo para que nos alcance este escaso tiempo de que disponemos. Bueno, en esta porción lo que vemos es una rebelión abierta a las autoridades puestas por Dios, un intento de desplazar a Moisés y Aarón como líderes de la nación. El cabecilla de esta rebelión fue el primo de Moisés, Coré, también levita de la familia de Coat. Este aparentó ser el defensor de las masas e intentó desacreditar a Moisés. Coré se rebeló luego de la inauguración del tabernáculo, cuando Aarón y sus hijos fueron designados como los únicos que podían realizar el servicio de los sacrificios y el ministerio en el lugar santo, siendo Aarón el único designado por Dios para entrar en el lugar santísimo una vez al año en su condición de sumo sacerdote. Esta designación por parte de Dios indignó a Coré, o a Koraj, quien también era primogénito. Si vemos en Éxodo 6:21, dice que de los hijos de Izar, el primogénito justamente fue Coré. Luego, en el capítulo 6 del libro de Éxodo, nos da la genealogía de la que surge que Leví engendró a Coat, Coat a Amram e Izar, y de Amram nacieron Aarón y Moisés, y de Izar nació Coré. Eso ustedes lo pueden encontrar ahí en el capítulo 6 de Éxodo. Por lo tanto, Aarón como Coré eran ambos descendientes de Coat y primos entre ellos. Y el problema es que Coré deseaba el sacerdote y no solamente servir a Dios como levita. Deseaba el sacerdocio. Exactamente, él deseaba el sacerdocio. Era injusta y falsa la inculpación de Moisés y Aarón de haberse arrogado tal honor
cuando fuera de toda duda, no tenemos dudas, que habían sido llamados por Dios mismo. Esto le facilitó a Korah la tarea de movilizar a 250 jefes principales de la congregación, quienes también eran primogénitos. ¿Quiénes son los que se van a unir en esta rebelión? Datán, Abiram y On. Los tres pertenecían a la tribu de Rubén. Rubén era el hijo mayor de Jacob, y ellos sentían rencor por haber sido despojados de su privilegiada condición de tribu primogénita por el pecado que había cometido justamente el patriarca Rubén, en beneficio de la descendencia de José. Eso lo podemos encontrar en Génesis 48:5. Cambió Dios la primogenitura. Cambió la primogenitura. Le pasó la primogenitura de Rubén, que era el primogénito por nacimiento, le cambió la primogenitura a José. Y a su descendencia. Y después hizo otra cosa más. Cruzó las manos cuando le dio la bendición a los hijos de José. Cruzó las manos. ¿Qué quiere decir que cruzó las manos? O los brazos. Así. Había que bendecir así, y él cruzó y le pasó la bendición de la primogenitura a Efraín. Tengamos en cuenta estos datos, son muy importantes para entender el Nuevo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento. Usted nunca va a poder entender el Nuevo Testamento si no entiende la Torá, si no entiende el Antiguo Testamento. Cómo cambió la primogenitura de Rubén a José y cómo cambió la primogenitura de Manasés a Efraín. ¿Qué hizo Korah también? Aprovechó que otros levitas estaban disconformes por haber sido relegados a ser simplemente asistente de los sacerdotes. Y esto acontece después del fracaso, ustedes recuerdan en la porción de la semana pasada, del reporte de los espías, cuando lo estudiamos y lo que pasó con ellos, y del decreto que Dios dio en ese momento de que toda la generación iba a morir en el desierto sin haber visto la tierra prometida. Entonces Coré aprovechó ese descontento que había para encabezar la insurrección. Recordemos que el mal reporte de los 10 espías, de los cuales habían quedado excluidos por tener un espíritu diferente, Josué y Caleb, este reporte no fue en contra de la tierra, sino que en realidad fue en contra de la palabra de Dios, de sus instrucciones y de las promesas que Dios les había dado. Por eso ahora, nuevamente, el pueblo se opone a la palabra de Dios de haber delegado la autoridad para conducir al pueblo a Moisés y Aarón. Qué introducción, ¿eh? Con la introducción ya tenemos varios temas, Enzo, ahí. Ya tenemos rebelión, sí. Tenemos problemas de falta de sanidad interior de Coré y de los otros muchachos, ¿no? Los hijos de Rubén, los descendientes de Rubén. Datán, Abiram y On. Aunque aún después no se lo menciona, pero miren, hay rebelión. Miren los temas que tenemos para hoy, Pastor Enzo, acá vamos a tener que transpirar la camiseta. Y está bueno en este día de frío. Tenemos rebelión, tenemos división, tenemos falta de sanidad interior, o sea, rencor, resentimiento, envidia, de parte de Coré, de Datán, Abiram y On. Todos estos temas vamos a tratar hoy. Falta de sujeción a la autoridad. Tenemos también falta de sujeción a la autoridad. Bueno, esperemos llegar a decir algo de algunos de estos temas, que son todos temas espirituales para hoy. Se dan cuenta que la Torá es actual. Y yo les diría que la Torá, más que actual, la Torá es eterna. La Escritura nos enseña que la Torá es eterna. Por lo tanto, es actual. Tiene temas totalmente de actualidad. Entonces, vamos a ver un cachito y nos metemos con todo en este estudio que le ha costado a Ada desde el domingo pasado hasta ayer preparar, y me parece interesante porque trata todos estos temas y usted tome nota, pero más que tomar nota, abra su corazón porque este día está dedicado al Señor, es el día de reposo,
santificado, apartado para el Señor. Y es un día donde venimos, dice el pastor Enzo, ¿a dónde venimos? ¿A un encuentro? ¿Cómo es que dice el pastor Enzo? Yo no me acuerdo bien. A un encuentro con el Señor, no, no es que me agarre distraído, sino simplemente no recuerdo a dónde quería ir Una con cita, esa palabra. una cita. A una cita. Ahí está. Ven, nosotros le estudiamos las enseñanzas al pastor Enzo, ¿eh? No se puede quejar, le estudiamos una cita, dice el pastor. Viene una cita con el Señor y aproveche esta cita. Es como que tengamos una cita con nuestra novia, ¿no? Cuando éramos jóvenes allá, eso, bueno, no sé si te acordás todavía. Entonces teníamos una cita con nuestra novia. Y decía, bueno, y estábamos ahí una hora mirando el paisaje, mirando el cielo, mirando el horizonte y no abríamos la boca. No, nos encontrábamos con nuestra novia y la invitábamos a tomar helado, conversábamos y nos sentábamos a esos bancos de plaza que había en aquella época que eran fríos y duros y conversábamos y le dábamos besitos y la abrazábamos y después decíamos, ¿qué querés ir al cine? ¿Qué querés? Aprovechábamos la cita. Aproveche la cita con el Señor hoy, aproveche. Bueno, la cita comenzó ayer, le tengo que decir, la Biblia nos enseña, dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta. Y abre la puerta. Ahí comienza. La cita está pactada. El abrir la puerta depende de nosotros. Entonces, quienes hemos abierto la puerta, el ingresado y está este día, desde anoche hasta la tarde, bueno, realmente está siempre, pero en la cita está en este día para con todos nosotros. Yo voy a pedirle, como siempre hago a la gente que está escuchando, intento que a veces de todos los temas que vamos hablando, siempre ponga atención porque hay cosas que en la formación que hemos tenido no se ha privilegiado estas enseñanzas. O sea, aquellos que quizás tienen años y años en el Señor, estudiando la Biblia, hay enseñanzas que no se han priorizado, se las han tenido de lado. Por ejemplo, yo voy a comenzar diciendo que esto no fue espontáneo, no fue que un día se levantó Core tempranito, bostezó, se tiró un poco el hongo y dijo, hoy me voy a revelar. No fue así, esto ya venía de hace mucho tiempo en el corazón de él y en el corazón de esta gente. Y obviamente la gente que se le sumó a ellos son gente que, como decía Ada recién, estaban disconformes por ciertas cosas que pasaban diariamente, ¿cierto? No estaban viviendo en una ciudad, estaban viviendo en un lugar que estaba todo desértico, comían lo que Dios les daba, no era un menú que ellos preparaban. Entonces, obviamente que puede haber disconformidad en personas, y eso fueron los que se sumaron a ello. Pero lo más importante para mí, lo más importante, es que si nosotros nos ponemos a ver, a todos nos enseñaron en la formación que hemos tenido que Dios es amor. Y es una enseñanza completa y está totalmente correcta. Pero se transgiversa esa enseñanza cuando creemos que no hay problema, porque si vos cometes errores, Dios es bueno y Él te va a perdonar. Entonces, en ciertas áreas eso es correcto, pero en ciertas áreas como estas no es correcto. Porque acá, si nosotros vemos, acá el diablo estaba a kilómetros del lugar y lo que sucedió no fue nada que, o sea, sí por la presión que pone para estar disconformes, para quejarse, bueno, pero no en la decisión de lo que sucedió ni en el relato que vos dijiste al principio. Esto es muy duro. Y es muy duro porque viene de parte de Dios, es muy duro porque habla de muerte. Entonces, como dijiste también recién, no podemos entender el Nuevo Testamento, o sea, la vida cristiana, si no entendemos esto. Nadie se va a poner a enseñar que Dios es malo, porque no se puede dar esa enseñanza porque Él no lo es. Pero Él es justo y nosotros no entendemos la diferencia entre disciplina y castigo
Y estamos hablando de sus propios hijos, no estamos hablando de la gente del mundo, porque acá en todo el recorrido del desierto, la única gente del mundo que había eran los enemigos que venían a atacarlo. Después no había ninguno que sea del mundo, todos eran creyentes. Y acá vemos creyentes con terribles errores. Entonces, no solamente no podemos entender lo que es todo el Nuevo Testamento, sino específicamente el libro de Apocalipsis. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, que habla de las 7 iglesias, no es un capítulo para el mundo, ni siquiera el libro es un libro para el mundo, es un libro para los creyentes. Pero el Señor en el capítulo 1 se presenta delante de Juan para que Juan vea su gloria, y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 exhorta al pueblo, pero exhorta al pueblo de una manera contundente, o sea, con una disciplina de muerte, hay que hablarlo claro. O sea, dice, arrepiéntete de estas cosas que le nombra a las iglesias, arrepiéntete, porque si no, por ejemplo, tenemos quitar el candelero de tu lugar, o sea, él no va a estar más contigo, eso es quitar el candelero, si él es el candelero es su presencia. Borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces, cuando vemos eso en Apocalipsis, creemos que Dios le está hablando al mundo, le está hablando a los creyentes. ¿Y a qué tipo de creyentes? A creyentes que son como Coré, como Datán, Abirán y como On. Lo sumo también en este caso a él. Entonces, si nosotros no entendemos esto, que fue en el pasado, y tenemos la bendición de poder saber de que Dios desde el pasado nos está dando esta palabra para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos que Él es un Dios fuerte, nos ama, pero también es un Dios celoso y es un Dios justo. Y como justo, lo que hizo acá es totalmente correcto desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de quien va conociendo a Dios. Porque antes, cuando uno no conocía esta característica de Dios, enojado con gente que lo hizo irritar, dice la Biblia, y vamos a ver, porque claro, si fuera Coré, Datán, Abirán, más los 250, nosotros ya vemos un sector, pero después vamos a ver, que vamos a llegar ahí también, cuando todo el pueblo de encima viene y le dice, culpa tuya, Moisés, murieron todos estos. O sea, ¿cuánta muerte hubo ahí? Que ni siquiera no estaba ni en las manos de Moisés, ni siquiera, no es que Moisés no estaba de acuerdo, él sufrió, Moisés, porque lo vamos a leer también, que se tiró de rodillas delante de esta gente y oró a Dios, porque sabía él lo que iba a suceder, porque él sabía que eso iba a irritar a Dios. Entonces, la conclusión de lo que quiero decir, si nosotros no entendemos que se puede irritar a Dios, si no lo entendemos, estamos en un peligro de muerte muy, muy serio, muy serio. Y por eso esta palabra de hoy tiene que despertar, así como cada porción de cada semana, tiene que despertar en los tiempos que estamos viviendo, tiene que despertar al pueblo cristiano, al pueblo que dice que ama a Dios, entendiendo todo lo que es Dios. No solamente que Él es bueno, yo disfruto siempre esa bondad de Dios en mi vida, pero también el temor de Dios me enseña que yo tengo que tener cuidado con ciertas cosas que puedo irritar a Dios. E irritar a Dios de esta manera trae muerte. Y por eso es cuando el capítulo 2 y 3 que quiero advertir, porque el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es simplemente que Dios le está diciendo a Juan, andá y avísale, andá y decile que yo vengo pronto. Y cuando yo venga, si no han cambiado esta postura, que no está hablando del mundo, está hablando de los creyentes, si no han cambiado esta postura, quedan afuera. Y soy yo quien los dejo afuera. El juicio comienza por casa. Entonces, esta lección yo le pido a la gente que escúchela con atención. No va a escuchar en absoluto algo que sea pesimista, sino que algo que va a encontrar algo que a usted le va a advertir, le va a producir temor, y el temor que le va a producir se va a sumar en sabiduría, en conocimiento de Dios y en cosas que la va a afrontar toda una vida y va a estar muy contento de que lo haya aprendido. Excelente, excelente, Pastor Enzo. Ese es el tema. Estamos perdiendo
o invirtiendo tiempo en la introducción porque es tan importante, porque nosotros tenemos que definir qué es lo que significa palabra de Dios. Estamos hablando de una cita, Imagínense con la Ada cuando éramos novios hace un par de años atrás, como 30 y pico, y nos encontrábamos y ¿cómo me conocía? ¿Cómo hacía ella para conocerme? Escuchándome hablar, obviamente. Hablábamos y nos conocíamos mutuamente, pero no solamente escuchándome hablar, sino viendo mis actitudes frente a las situaciones de la vida. Frente a cualquier injusticia, frente a cualquier cosa feliz, frente a todas las situaciones de la vida, qué actitud yo asumía, entonces eso le permitía conocerme. Esto es lo siguiente: palabra de Dios no es solamente lo que Dios dijo a través de sus siervos, sino las actitudes que Él tomó frente a determinadas o a todas las circunstancias que sucedieron. Eso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Te dice, palabra de Dios es la instrucción de Jesús o del apóstol Pablo o de Pedro o de Juan. No. Los modelos de la iglesia primitiva también son palabras de Dios, aunque no estuvieran explícitamente diciendo, te mando, te ordeno que hagas esto. No, los modelos, las actitudes que tomaban, cómo vivía, cómo se reunía, la manifestación de los dones del Espíritu, la forma de las reuniones, la forma de la evangelización, todas las actitudes de Dios a lo largo de la Biblia y todos los modelos son palabras de Dios. No solamente lo que dice, acá dice que haga tal cosa, que no haga tal cosa, está bien, pero acá vamos a aprender muchas cosas de las actitudes que Dios tuvo. La tribu de Rubén aportó sus príncipes, y a los líderes Datán, Abirán y On, quienes aportaron el grueso de los seguidores de Coré. No era Coré solamente. Había 250 príncipes del pueblo, pero acuérdense que los líderes que directa y explícitamente, indubitablemente se rebelaron fueron los hijos de Rubén. Ahora, ¿por qué los hijos de Rubén y por qué Coré? Porque la tribu de Rubén, acuérdense, ¿se acuerdan cuando dimos la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo? La tribu de Rubén acampaba cerca de la familia de Coat, al sur del tabernáculo. Esto ya tiene una enseñanza. Esta proximidad con el malvado Coré les trajo el infortunio a los descendientes de Rubén. Estar cerca del rebelde, cerca de aquel que se rebelaba contra la autoridad de Dios, expresada a través de Moisés y Aarón. Solamente estar cerca, miren lo que produjo. El contagio de estar cerca de aquellos insurrectos, de aquellos que se rebelan contra la autoridad, de aquellos que están siempre disconformes, de aquellos que envidian, de aquellos que no les gusta la forma. No les gustaba la forma de Moisés, a lo mejor porque era tartamudo, no lo sé. Pero Coré los contagió de orgullo, anote esto, Coré los contagió de orgullo, de celos, de ambición, de resentimiento y de rebelión. Lo repito, Coré los contagió de orgullo, de celos, de ambición, de resentimiento y de rebelión. Dijo Ada que Coré era el primogénito, el primogénito de Isar, pero no fue nombrado jefe. Si nosotros vemos el número 3, 29 al 31, de las familias de Coat, no fue nombrado Coré, fue nombrado Elisafán. Más resentimiento todavía. Dios no hizo, él era el primogénito de esa familia y tendría que haber sido teóricamente nombrado jefe de los coatitas. Jefe de los coatitas, ya que no fue nombrado sacerdote, por lo menos jefe como levita, era un levita, por lo menos jefe de los coatitas. Sin embargo, Dios a través de Moisés eligió a Elisafán.
Entonces, ¿a qué autoridad se estaba revelando? A la autoridad de Dios. El pastor Enzo decía que esto se había generado y había ido creciendo gradualmente. Claro que sí, no solamente por la incomodidad del desierto, sino estimulado por el informe de los 10 espías que dieron un informe malo. Porque los 10 espías no informaron mal sobre la tierra. La tierra daba leche y miel. Trajeron frutos de la tierra. Acuérdense, las uvas, las granadas y los higos. Entonces, ¿contra qué se rebelaron los 10 espías? Contra la palabra de Dios, contra las promesas de Dios que le iba a dar la tierra. Y acá nuevamente, cuando alguien se rebela contra la palabra de Dios, empieza un camino decreciente, un camino de rebelión, y se sigue rebelando contra la palabra de Dios. Y la verdad es que entendamos que toda raíz de amargura en el corazón de un creyente brota del resentimiento. Toda raíz de amargura. Seguid la paz con todos, hebreos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento de Coré hizo brotar, fue la tierra fértil para que se enraíce la amargura, y su corazón se llenó de amargura. Y contaminó a los príncipes, digamos, de la tribu de Rubén, o a estos 3 que mencionamos, los contagió justamente por estar próximos. Entonces también cuidado, ¿no? A quién escuchamos y del lado de quién nos ponemos. Y por eso dice ahí en Hebreos 12:15 que la raíz de amargura estorba y muchos son contaminados. No solamente los 3 descendientes de Rubén, sino 250 príncipes y después todo el pueblo, dijo el pastor Enzo. En el versículo 2 dice que se levantaron contra Moisés 250. 250. 250, pero no eran cualquiera. No. ¿Qué eran? Eran personas de prestigio. La Torá los describe a estos seguidores de Coré como gente de prestigio. Eran jefes de las tribus y hombres de renombre, personas a las cuales se les consultaba cosas importantes. Eran de alguna manera referentes del pueblo, ¿no? La presencia de semejante delegación le dio credibilidad a este levantamiento de Coré, que esta es otra estrategia que muchas veces siguen las personas que se rebelan, no buscan a cualquier persona, buscan para sumarse a su rebelión a personas que sean referentes de otra. Y eso es algo que acá aconteció y de lo cual también nosotros extraemos la enseñanza y nos debemos cuidar. Sí, las personas que se rebelan, Enzo, son demagogos siempre. Son demagogos. ¿Por qué? Porque a partir de sus dones, de su conocimiento, empiezan a comprar voluntades. Es como en la política. Empiezan a rodearse de gente que anda más o menos floja en la fe, en la emuná, con poco compromiso. ¿Vieron? La emuná significa compromiso, creencia, lealtad. Anda media floja en la emuná, entonces estos que crecieron un cachito más en el conocimiento, que tienen tal vez gracia o una atracción hacia los demás, entonces empiezan a hacer demagogia y se empiezan a rodear de los más flojitos. Entonces siempre son gente que aparentemente son de renombre, son respetados, y si Horacio está en desacuerdo, y bueno, él sabe y conoce la palabra, tiene toda una trayectoria, vamos a estar en desacuerdo también, y ahí hacemos un zafarrancho con la congregación de Yahweh. Una cosa que también tenemos que observar es que a veces nosotros no miramos el cuerpo de Cristo, que sería la congregación toda, y miramos lo que nosotros denominamos las congregaciones, ¿cierto? Que son las iglesias. Entonces siempre decimos, por ejemplo, o podemos pensarlo así, que dentro de una iglesia X, que tiene un nombre, vamos a ponerle, o un ministerio,
se levantan personas como Coré. Bueno, sí, es cierto, dentro de esos grupos pasa eso. Pero lo que tenemos que entender es que acá está hablando de la congregación en general y no la está dividiendo en absoluto. Y eso es lo que también pasa hoy. ¿Por qué? Porque no reconocer, por ejemplo, la autoridad que Dios le dio a Moisés, dentro, o sea, si nosotros nos vamos a un ministerio de todos los que hay, entonces diríamos, bueno, hay gente de ese ministerio que no reconoce a su líder, pero no es así lo que está sucediendo acá en este capítulo 16. Acá está hablando del cuerpo en general. No reconocer a personas que quizás o sea, no mandan en nosotros en cuanto a la autoridad, pero son gente que es del cuerpo, que es parte. Entonces, esto va mucho más allá de un ministerio, porque acá está hablando constantemente de la congregación, Inclusive, cuando hablamos de los 250, es de la congregación, no es de la familia de este y la familia solamente de este. Y después cuando vamos a ver los que mueren, 16.000 o 14.600. 14.700. Cuando mueren esos, también son de distintas tribus. ¿Qué significa esto a lo que estamos acotando? Que tenemos que entender que el cuerpo es uno, y cuando entendemos que el cuerpo es uno, ese respeto, cuando habla la edificación mutua y demás, es reconocernos que somos un cuerpo, pero obvio, vivimos por familias, ¿cierto? Pero entendiendo que está hablando aquí, está hablando de toda la congregación, es el respeto inclusive al liderazgo en general, que Dios va dando a distintas personas posiciones dentro de un ministerio, pero también fuera de los ministerios. Esto es bien serio. Todas las porciones tienen algo serio, pero es que como acá está relacionado a muerte, es por eso que le damos un apretón más, porque ahí entenderíamos de que este mensaje es serio con el objetivo de lograr temor en las personas, ese temor que nos edifica, ese temor que nos hace bien, y no es un temor que, yo le tengo miedo a Dios, no es eso, sino el temor es eso, a hacer las cosas como Dios las manda y como Él las dice. Sí, el versículo 3 habla de la demagogia. Nosotros ya habíamos visto al pueblo rebelándose, permanentemente desconforme, queriendo volver a Egipto. Y miren las palabras que usa este tipo, ¿no? Este rebelde Coré. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Impresionante, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? ¿Ven la demagogia? Todos ellos son santos y nosotros somos los representantes de ellos. Y ustedes no, ustedes lo tratan como pecadores. Es fuerte eso, ¿eh? Coré comenzó con acusaciones para poner a la defensiva a Aarón y a Moisés, acusándolos de codiciosos y de haberse apropiado del poder y prestigio a expensas del resto de la nación, que eran todo buenos, cuando todos sus integrantes estaban tan calificados como ellos. Es lo que decía él, porque eran todos santos. Entonces Moisés y Aarón dicen, no, ustedes no tienen derecho de liderar este pueblo. Siguieron manipulando al pueblo, pues todos son santos. Usaron demagogia para arrastrar al pueblo detrás de ellos. Pero Dios, escuchen esto, y esta es una de las enseñanzas que vamos a dar, Dios es soberano. Dios es soberano y elige y da su autoridad. La autoridad es originaria de Dios. La autoridad no es ni mía, ni de la Ada, Pastor Enzo, ni de ningún otro ser humano. La autoridad siempre es originaria de Dios. Y Él da una porción de autoridad a alguien para que cumpla una función. Tampoco da autoridad para que se enseñoree de la gente, para que se ponga por sobre, se enseñoree. No, Dios da una porción de autoridad para el cumplimiento de una función específica que Dios le encarga a la persona. Entonces, Dios es soberano
Y Él elige y da su autoridad para ejercer la función a quien Él quiere. Pero muchas veces aparecen personas que no aceptan sobre su vida las personas a quienes Dios ha delegado la autoridad. De esa manera, Coré y los hijos de Rubén pudieron juntar 250 príncipes, no eran pocos. Y era gente inteligente, eran principales, príncipes, líderes para rebelarse contra la autoridad puesta por Dios. La rebelión se origina en que el levita Coré se comparó a sí mismo en lugar de hacer lo que a él le correspondía. Miren que le estamos dando acá una pauta muy importante. Se comparó a él mismo con Moisés, con Aarón, con el líder que Dios había puesto. Se comparó. Pero Dios ha dado autoridad a todo el cuerpo, a cada miembro, para cumplir una función. Cada miembro tiene delegada una función dentro del cuerpo. Tiene como mínimo un talento. Por lo tanto, Dios dio autoridad con la función. Entonces no tenemos por qué compararnos con otro, sino que, ¿qué es lo que tenía que hacer Coré? Hacer lo que a él le correspondía según la función delegada por Dios. Y lo que hizo, empezó a organizar una rebelión. Entonces, dentro de la congregación de Dios vemos muchos favorecidos por Dios para el servicio. Pero continúan conservando en su corazón problemas de autoridad. Gente con muchos talentos, muchos talentos. Gente idónea para enseñar, inclusive para liderar, inclusive para lo que sea. Pero los vemos que todavía siguen conservando en su interior problemas con la autoridad. Es imprescindible que estas personas pasen por un proceso de sanidad interior, porque este problema puede tener su origen en orgullo, en celos, en ambición, en resentimiento, de donde brotan las raíces de amargura. Me gusta mucho un pasaje que está en textos fáciles de memorizar. Por ejemplo, en Mateo 8:8 y en Lucas 7:7. Se trata del centurión que va a pedirle un favor a Jesús. Y le dice, no vengas a mi casa, no vengas a mi casa. A ver, en Mateo 8:8 dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Está en Mateo 8:8 y en Lucas 7:7. La persona que no sabe estar bajo autoridad nunca va a tener una verdadera autoridad delegada por Dios. Primero hay que aprender a obedecer para poder mandar. Primero hay que aprender a sujetarse a la autoridad para poder tener autoridad delegada por Dios. Si no, la autoridad es artificial, es inventada, es como la de Coré. La tengo que sostener con falsos argumentos, comparándome y diciendo yo soy mejor. Comparándome permanentemente, yo soy mejor, yo soy mejor. No, esa no es autoridad dada por Dios. Autoridad dada por Dios tiene aquel que sabe someterse a la autoridad, entonces puede tener autoridad. Cuando hablamos de autoridad y ese ejemplo del centurión realmente es digno de observar porque sorprendió mucho a Jesús y al sorprenderlo nos está dando una enseñanza, porque Jesús dice, ni en Israel encontré tanta fe como en este tipo. Está diciendo de alguna manera el Señor. Entonces está poniéndolo en alto porque él entendía perfectamente el concepto de autoridad. Es por eso que Moisés, que lo entendía al concepto de autoridad, en el versículo 4, cuando oyó la descarada
explicación de Coré, dice en el versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. O sea, es como alguien te está tratando mal, te está llamando la atención, vos sos el que tenés la autoridad, ¿cierto? Miren cómo reacciona Moisés. Uno con autoridad dice, ¿qué te pasa a vos? Séntate ahí, y se pone duro. Sin embargo, Moisés lo que hizo fue demostrar que él tiene la autoridad. Se tiró al piso porque entendía lo que iba a venir después. Porque dice, esto a mí me hace mal. Yo entiendo que a Moisés, obviamente, eso no le gustaba tan bien. Pero lo que él entendía, esto es una irritación tan grande a Dios. Ese era lo que pasaba por su corazón, que él se tiró al piso para que, como quien dice, bajar los decibeles de Dios, de la irritación. Y ahí es cuando comienza, bueno, muy bien, entonces ahora anda a decir a tu pueblo, o sea, se nivela Moisés para él no cargarse con el problema. Y todo el capítulo lo vemos de nuevo cuando más adelante, en el mismo capítulo, la gente dice, culpa tuya, murieron estos. Vuelve la misma situación. Entonces Moisés dijo, no, acá este es otro problema más. Entonces, ¿qué pasó? Es allí, no quiero adelantarme, sino simplemente para entender lo que es la autoridad. Cuando hablamos de la autoridad estamos hablando en este caso de Moisés y no de los creídos con autoridad o aquellos que convierten la autoridad en autoritarismo. Es lo que Dios te ha dado para llevar adelante. Cuando esa mortandad vino, urgente gritó Moisés a Aarón, anda, métete, anda, hace algo para que pare el enojo de Dios. O sea, Moisés tenía que con lo que Dios le había dado, entendía, comprendía a Dios. Cuando los líderes, y ojalá yo fuese así, quiero que mi corazón sea así, no sé si lo he logrado o no, pero que los líderes entendamos esto, que eso es la autoridad, poder amar a Dios, pero conocerlo a Dios, saber cuando Dios se irrita, y no porque Dios se irrita, yo me voy a irritar también con ellos. O sea, Dios se irritó, bueno, empezó la matanza de gente y bueno, déjalo, para que aprendan, déjalo. No fue así la actitud de Moisés, sino fue parar, aliviar esa irritación de Dios y obviamente estar entre Dios y el pueblo. Y paró la mortandad, no pudo evitar que mueran 14.700. Le voy a tener que anotar el número. Era mucho de todos modos, ¿no? Sí, muchísimo. Era muchísimo. Y ya habían muerto, aparte, 250 más Adán, más Coré y la familia. Claro. Entonces, complicado, ¿no? Complicadísimo. Bien, y ahí tenemos entonces, a continuar, me encanta esto, antes de avanzar hay que recalcarlo, ¿no? Esta dependencia permanente de Moisés, de Dios, este carácter que debe desarrollar un verdadero líder. ¿Qué es lo que te da autoridad espiritual como líder? Es esta dependencia permanente de Dios y, como decía el pastor Enzo, saber cómo piensa Dios, entender a Dios, e inclusive hasta Moisés, por eso le dolía tanto. Moisés nunca se defendía a sí mismo. A él lo que le molestaba era que las personas se rebelaran contra Dios o dudaran de Dios. Entonces, y ese carácter intercesor de Moisés. Porque sinceramente, si yo fuera Moisés, como dice el pastor Enzo, yo hubiera dejado que se mueran, que Dios los haga. En 2 oportunidades en el capítulo, en el 16, tanto en el versículo 21 como en el versículo 45, Dios dice 2 veces lo mismo. Les dice, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. 2 veces Dios se los propone a Moisés. En el 21 y el 45 vuelve a decir lo mismo, apartaos de en medio de esta congregación, cuando está la segunda sublevación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, ¿no? Que Dios nos ayude, que Dios realmente nos ayude a poder tener este mismo corazón que Moisés y Aarón tuvieron. Y entonces allí Dios les da instrucciones a Moisés y que les dice que tomaran incensarios, que esta iba a ser la manera de demostrar
quién era el que los había elegido. Era Dios. Era por medio del servicio del incienso. Moisés les ofreció la oportunidad y un desafío. Podían someterse a prueba para ver si el incienso de ellos era aceptado, pero si fracasaban se arriesgaban a morir. Moisés esperaba que esa amenaza los hiciera retractarse de su rebelión, conociendo ya el antecedente que había ocurrido con Nadab y Abiú, cuando ellos se atrevieron a ofrecer incienso extraño. Moisés dio a entender que solo Dios tenía el poder de elegir al sumo sacerdote. Y en el versículo 7 les dice, esto os baste, les quiere hacer entender que lo que estaban haciendo era excesivo de su parte. Moisés les quiso decir que al rebelarse contra Dios, Coré y su camarilla habían ido demasiado lejos. ¿Por qué? Porque ya Dios les había concedido el gran honor de ser levitas y no debían tener ambiciones desmesuradas. Trató de convencerlos del pecado que suponía subestimar el privilegio que Dios les había dado. Moisés implicaba que la motivación de Coré era un deseo de encubrimiento personal. No hay duda, él rebeló al resto o levantó esta rebelión, pero en realidad él tenía deseos, él anhelaba ocupar esa posición, la posición probablemente de Moisés o la posición de Aarón, debido a que estaban disconformes con ser solamente levitas. Qué bueno, ¿no? Por eso Moisés dice, ¿quién es Aarón, no? Pobre Aarón, que ustedes le quieren sacar el sumo sacerdocio. Son levitas y quieren el sumo sacerdocio de Aarón. Por tanto tú, dice en el 11, y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues a Aarón, ¿ven? A Aarón, o sea que el drama acá no era contra Moisés. Le pegaban a Moisés porque era el líder. Y para que Moisés se hiciera a un lado y pudieran usurpar el cargo de Aarón. Por eso dice, pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? No le estaban apuntando a Moisés. Coré quería el sumo sacerdocio, lisa y llanamente. Moisés culminó su refutación diciendo que a pesar de las referencias de Coré a la santidad igualitaria, ¿vieron la palabra esta igualitario? Que está de moda ahora, la santidad igualitaria, todo el pueblo son santos, y uniforme, igualitaria y uniforme. Él sabía la verdad, y sabía contra quién se estaba rebelando. Se estaban rebelando contra Aarón. Sus quejas entonces tampoco estaban dirigidas contra Aarón. Estas son a veces cosas que nos dispersan y nos confunden. Primero ya dijimos que contra Moisés no era el asunto, que quería el sumo sacerdocio de Aarón. Pero tampoco era una rebelión contra Moisés o Aarón, era una rebelión contra Dios, directamente contra Dios. Dios les había dado funciones como levitas. Coré tenía funciones como levita. ¿Para qué Coré quería el sumo sacerdocio de Aarón si Dios le había dado funciones? ¿Por qué no disfrutaba de sus funciones? Y después hacía bien lo que Dios le había dado, ¿no? Porque en definitiva Dios, como vos decías, como decía el pastor Enzo, Dios a todos nos da una función, una tarea para cumplir. ¿Por qué no nos centramos en hacer bien eso que podemos hacer y no estamos distrayéndonos y poniendo energías en revelar a otras personas, en revelarnos nosotros y en no hacer lo que tenemos que hacer? Sí, además cuando Dios te da funciones, te recompensa. Siempre. Te recompensa. Ya lo vamos a ver. Le dio función a los levitas, le dio el diezmo de las 11 tribus. Totalmente. Y dijo, ellos son míos, míos. ¿Qué más quería Coré? Entonces, después de no poder convencerlo a Coré, ¿qué hace Moisés? En el versículo 12, se va a llamar a Datán y a Abiram. No lo nombra más aún, ¿no? Sí. Vemos la insolencia de Datán y Abiram y su rebelión traicionera. Sí, porque ellos dicen, no iremos allá. O sea, Moisés los manda a llamar y se dan el lujo de decir, no vamos. Qué bárbaro. No. La falta de sujeción a la autoridad es impresionante. ¿Qué enseñanza? Podríamos estar hablando toda la mañana, Pastor Enzo, de esto.
habiendo fracasado en su intento de que Coré recapacitara, miren el corazón de siervo de Moisés. Tremendo. Moisés fue y apeló a los otros líderes de la rebelión, pero recibió una respuesta insolente e irrespetuosa. Con insolencia, Datán y Abirán respondieron a Moisés tratándole como el líder fallido que había sacado a la nación de la prosperidad y opulencia de Egipto a una lenta agonía en el desierto. Ellos sostenían que Moisés no tenía derecho a dirigir a la nación ni de mandar a llamar a sus líderes. Lo acusaron de abrigar una intención malévola respecto de ellos. Lo acusaron de menoscabarle la libertad. ¡Pah! Impresionante. ¿No era Moisés como un padre para ellos? ¿No era un siervo fiel y plenamente dedicado a procurar su bien por amor a Yahweh y a Israel su pueblo? Si bien es cierto que todavía no los había introducido en la tierra prometida, ¿de quién era la culpa? ¿De quién? ¿De quién era la culpa? Los había conducido hasta los mismos límites de Canaán cuando mandaron a los espías. Hasta el límite, estaban por entrar, tenían una pata dentro. Y había estado a punto de darles la posesión de aquella tierra. Lo más grave que hicieron estos Datán y Abirán, estos rebeldes, es que describieron la tierra de su esclavitud con las mismas palabras que Dios empleó para describir la tierra prometida. Claro, pero el versículo 13 dice, es poco que nos has hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Definieron Egipto, la tierra de la esclavitud, como la tierra que emanaba leche y miel. Terrible. Y cuando así es como Dios había definido en su promesa a la tierra prometida. Qué impresionante eso, ¿no? Qué impresionante. Cuando nos rebelamos contra Dios, nos enceguecemos y menospreciamos la palabra de Dios. Ellos describieron a Egipto como la tierra que fluye leche y miel y usaron la misma palabra de Dios. Es una aberración, es una aberración. Asusta solamente de leerlo. A mí al menos me hace temblar solamente leer estas palabras. Cuando nosotros podemos entender esto que estamos hablando, y lo podemos entender desde el punto de vista que no estamos observando lo que terminó sucediendo, sino la idea de las cosas, podemos entender el resto de la Biblia, porque ya estamos comprendiendo cómo es Dios. Él es bueno. Pero, por ejemplo, en este tiempo actual que estamos viviendo hoy, en este tiempo actual, ¿qué vemos? Vemos que el mundo no quiere a Dios, no lo quiere, no, o sea, estamos hablando de todo el mundo, no lo quieren a Dios, no quieren saber nada con Dios. Entonces, Dios a sí mismo, al mundo, no lo odia, lo ama y todavía espera que muchos de ellos sean salvos. Pero si vemos ahora, desde el mundo que odia a Dios, vemos ese remanente que ama a Dios, pero también es como que quieren el Egipto que están viviendo hoy, esa esclavitud. Entonces, a ver si identificamos, quizás con las manos lo pueden ver, ¿no? Hay un mundo que odia a Dios y es la mayoría, ¿cierto? Odia a Dios, no quieren saber nada con Dios. Después hablamos de, cuando digo remanente me refiero al pueblo cristiano, pero dentro de ese pueblo cristiano hay una parte de ese pueblo cristiano que no quiere que suceda lo que la Biblia dice que va a suceder. Entonces habla diciendo, esto ya se va a arreglar, esto es un problema, para Dios no hay nada imposible, y no comprenden, no conocen a Dios, que ha mandado a sus siervos, que ahí ya entramos en una tercera parte, que sería el remanente, el que le cree a Dios, el que sabe cómo es Dios, que sabe que Dios va a destruir esa parte de la humanidad que no quiere saber nada con Dios. Y entonces, esos pocos, que voy a ponerlos así, que están obedeciendo como Moisés, por eso no quiero usar el nombre de Moisés para compararnos, pero son los que están diciendo la verdad, están diciendo esto va a pasar, esto va a suceder, esto dice Dios. Y entonces la gente
que son los que están al medio, esos cristianos que escuchan esto y dicen, no, mira que Dios va a permitir que muera la 2/3 parte del mundo. No, ¿me entienden? Entonces, lo ven a esos que están diciendo lo que la Biblia dice y hacen este trabajo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, ¿cuál es la clave acá en este mensaje? Comprender a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Y cuando lo vamos comprendiendo, vamos entendiendo que lo que viene, primero que no es para nosotros, lo malo que se viene, no es para nosotros. Y segundo, ¿cierto? Que es merecido para el mundo. El mundo merece lo que Dios va a hacer. Es complicado, ¿no? Porque ya empieza, siempre hay uno que agarra una piedra se le va a tirar la cabeza al pastor Enzo por lo que está diciendo. Pero justamente es eso, lo mismo que está pasando acá. Si nosotros comprendemos a Dios y vemos este capítulo 16, vamos a entender que fue un bien para el pueblo. Dice, bueno, Moisés lo dijo, bueno, con esto que pasó, a ver si ahora aprenden. Entonces, entonces, en realidad, ¿qué Dios quería con el pueblo? Que aprendieran que estas cosas no se hacen porque somos un pueblo, somos una familia y nos tenemos que entender en las buenas y en las malas. Cuando hay hermanos equivocados, ¿qué hacemos? Trabajar con los hermanos equivocados para que entren en razón. Eso es lo básico. Pero cuando llegaron a este punto, ¿qué se puede hacer? Qué difícil, ¿no? Y eso es lo que exactamente Moisés hizo, ¿no? Fue y trató de hacerlos recapacitar. Que esta es otra actitud de un verdadero líder, ¿no? Tratar, como bien decía el pastor Enzo, de ir a hablar, confrontar. Un líder confronta a las personas para conversar y dialogar. Y otra gran actitud que me gusta de Moisés en el versículo 15 dice, Moisés se enojó en gran manera, él se enojó, pero dice, y le dijo a Yahweh, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés se enoja, pero no se enoja contra, como decíamos hoy, no se la agarra contra el pueblo, no les grita, no nada. Cuando Moisés se defiende de alguna manera, defiende su integridad, lo hace no en público, sino que lo hace en privado. Él defiende su integridad delante de Dios, y le dice que nunca usó su autoridad gubernamental para él enriquecerse. Él no aceptó nada ni como regalo y mucho menos como soborno o como coima. Había sido más exitoso cuidando las ovejas de su suegro Yetro, por lo menos ahí había armado un gran rebaño, que en este caso siendo el príncipe de Israel. Arguyó que ni siquiera había aceptado que le pagaran nada, aunque ciertamente tenía derecho a ser reembolsado por el esfuerzo que él había hecho de rescatar la nación. Nunca Moisés tomó nada para sí, y este es el punto en donde coincide con el discurso de Samuel, ¿no? Cuando también Samuel se para delante del pueblo y habla sobre su conducta, sobre su trayectoria, sobre su integridad. Luego dice que Moisés les propone un careo entre los acusadores y Aarón, los reta a presentarse con estos incensarios. Y entonces Coré había hecho juntar a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. La gloria de Dios apareció para dar posesión a Aarón cuando había sido instaurado en su oficio. Y en este momento nuevamente vuelve a aparecerse la gloria de Dios para confirmarle al pueblo cuál era exactamente la posición de Moisés. De Aarón. Perdón, de Aarón. O sea, aparece la gloria de Dios en Levítico 9:23, cuando Dios le da la posición a Aarón, y acá vuelve a aparecer para confirmar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Moisés hizo dos cosas. Intercedió ante Dios para defender a la nación en su conjunto. Como decía el pastor Enzo,
Acá se trata de un problema de la nación en conjunto. Y Dios intercede por toda la nación. E instó al pueblo, en los versículos del 20 al 27, insta al pueblo a deslindarse, o sea, a apartarse de Coré y de sus seguidores. Moisés y Aarón, ahora ambos, ahora van a ver unas cuantas oraciones de los dos juntos, Moisés y Aarón suplicaron que Dios manifestase su misericordia a su congregación. Ambos se mostraron dignos de la confianza que se había depositado en ellos como pastores de Israel, dispuestos a estar en la brecha cuando vieron que el rebaño estaba en peligro. El título que le dan a Dios en su oración es impresionante. Dicen, Dios de los espíritus de toda carne. Dios de los espíritus de toda carne. Es decir, el hacedor y conocedor de todos los corazones humanos y que puede distinguir entre los verdaderos culpables y los que son descarriados por influencia de los culpables. Miren la separación que está haciendo. Los verdaderos culpables y los descarriados por influencia de los culpables. Apelan al conocimiento de Dios del corazón. Porque Dios pesa los corazones. Y eso es lo que le están diciendo. Tú eres el conocedor de todo. Tú pesas los corazones. El argumento que dan se parece mucho al de Abraham, cuando intercedía por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Si hubieran algunos justos. Entonces, no es solo un hombre el que pecó. Miren hasta dónde lo achica, ¿no? Había, ya de entrada contábamos a Coré, más los 3 descendientes de Rubén, más 250 y quién sabe cuántos más atrás. Y miren la oración intercesora de Moisés y Aarón. No es solo un hombre. No es un hombre solo. No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Lo están minimizando porque realmente no querían el castigo de la congregación que estaba bajo su responsabilidad. Se había parado y había ido a ver si Datán y Abiram recapacitaron, y le dice al pueblo que todos serían destruidos a menos que cortaran todo lazo con los pecadores. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Es lo que les dicen al pueblo que estaba alrededor. La nación sí escuchó su advertencia. La nación sí escuchó su advertencia. Se apartaron de los rebeldes. Pero los rebeldes siguieron obstinados. Miren hasta qué punto de la obstinación. Y esto es otra enseñanza que vamos a dar de esta palabra. Datán y Abiram no dejaron sus tiendas, mostrando públicamente irreverencia, maldiciendo y provocando a Moisés, no mostrando respeto alguno, pero hicieron algo más. Moisés seguía ahí enfrente de ellos, esperando que hagan teshuvá, que hagan un verdadero retorno, un arrepentimiento y un retorno. En el enceguecimiento que produce la rebelión en el corazón del hombre, presta atención a esto, todos los que nos están escuchando. En el enceguecimiento que produce la rebelión en el corazón del hombre, el rebelde no mide las consecuencias, ni en él ni en su propia familia, que la mayoría de las veces es la más perjudicada por las actitudes del que debería cumplir la función que Dios le ha dado como sacerdote de su propia familia y no lo hace. Y no lo hace. Dios le ha delegado una función. Nadie, ni un solo hombre de la congregación puede decir que no tiene una función. La primer función que tiene es ser sacerdote de su propia familia. Sin embargo, entran en rebelión contra Dios y no ejercen ni siquiera ese don que Dios le ha dado, ese encargo
de ser sacerdote de su propia familia y son los primeros perjudicados con la rebelión. Y Datán y Abirán, dice, y Datán y Abirán, léanlo en su Biblia, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. No solamente dice la Escritura con sus hijos, sino con sus pequeñuelos, aquellos que no tenían ni siquiera la capacidad de entender lo que estaba pasando. Y es para reflexionar, porque yo me tomo el trabajo de poner todos los viernes el cartelito de que empezamos con la cena familiar. Vamos a tener el viernes a la noche la cena familiar con que empezamos el día del Señor. Y esa cena familiar es para que cada hombre de la congregación de Dios ejerza su sacerdocio sobre su propia familia. Y no ejercer el sacerdocio sobre la propia familia es poner a la familia a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, con sus hijos y sus pequeñuelos, arriesgándolos totalmente, exponiéndolos, no cuidándolos, no cubriéndolos, no protegiéndolos, no dándoles la bendición sacerdotal a sus hijos. Porque que Yahweh te bendiga y te guarde, le da cobertura a su familia. Porque es la bendición que Dios le dio a Aarón para los hijos de Israel. Que alce su rostro, que tenga misericordia, que ponga shalom. Pero termina ese pasaje diciendo, y pondrán el nombre de Yahweh sobre los hijos de Israel, y Dios los bendecirá. Es muy importante, queridos hermanos, que entendamos esto. Es muy terrible cuando vemos las diferentes actividades que hacen líderes, los 250 líderes, como los 250 líderes de esta historia, las diferentes actividades que programan para los viernes a la noche. ¿Saben por qué? Muchas veces porque no tienen la autoridad para bendecir a su propia familia, porque no tienen una vida que los respalde. Entonces, cuando si se pararon el viernes a la noche y dijeron, yo los voy a bendecir, hijos míos, que Yahweh nuestro Dios los bendiga y que los guarde, que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y los hijos lo estarán mirando y diciendo, que realmente tuvo un testimonio pésimo, que se viene a bendecirnos ahora. Entonces hace falta ser sacerdotes como Aarón y Moisés, que pongamos nuestro rostro en tierra, nos humillemos delante de Dios, pidamos perdón a Dios por nuestras imperfecciones y podamos ejercer verdaderamente nuestra función sacerdotal en lugar de poner a nuestras mujeres, nuestros hijos y aún los pequeñuelos a la puerta de la tienda y arriesgándolos a cualquier cosa. Bueno, tremenda enseñanza, porque realmente ese versículo te conmueve, ¿no? Porque el culpable se lo merece, y los otros son los que se llevan aparte por el culpable. Y insisto en el trabajo de Moisés, de Aarón, que lo hemos visto recién, que es el trabajo continuo que nosotros tenemos que hacer, porque lamentablemente esto ocurre hoy. Esto no estamos leyendo una historia que lo es cierta, pero es algo que es cíclico, se sigue repitiendo hoy, y hay Corés, hay Abirán, Abitán, hay muchos en el pueblo en este sentido, y tenemos que trabajar en esa misma actitud de estos dos hombres, me refiero a Moisés y Aarón, con esa simpleza, ese corazón íntegro, trabajando siempre en favor de esto para que esto cambie. O sea, nosotros sabemos que hoy está complicado todo, desde lo social, desde la iglesia misma. Vemos el desacuerdo en el liderazgo general, hablando de la congregación completa, el desacuerdo, y nosotros tenemos que trabajar
no partiendo a esa gente que dice las cosas de otra manera, sino simplemente enseñándole a la gente, acá está la verdad, esto es lo que hay que hacer, llevándolo y no matando a los otros. O sea, los otros, a veces también hay que exponer ciertas palabras que enseñan, pero no matando a esas personas, porque sabemos que el juicio no es nuestro, y de eso depende que tengamos esta paciencia y este amor que nos enseña la Biblia en cuanto a Moisés y Aarón, que son hombres como nosotros. Y vemos acá, para avanzar un poquito, cómo Dios ejecuta el juicio, ¿no?, contra esta rebelión, y suceden dos cosas. En el 16:31 dice: aconteció que cuando Moisés cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Algo que nunca antes había pasado. Vemos realmente como el grado de enojo de Dios con esta situación que se había dado, que Él procede de esta manera. Y un poquito más adelante dice el versículo 35, o sea, mientras esto pasaba en las tiendas de Datán, Abiram y los rebeldes, a su vez, acuérdense que habían quedado frente al tabernáculo los 250 con los incensarios, y dice el versículo 35, también salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Simultáneamente, entonces, pasaron estas dos cosas: el juicio de Dios, abriendo la tierra contra y tragando vivos a los rebeldes, y el fuego de Dios saliendo del altar y consumiendo a los 250 hombres. Pero la Torá, miren la misericordia. Yo quiero que se queden hoy, como decía el pastor Enzo, no es para asustar, sino que es para advertir. Pero miren la misericordia de Dios cómo opera, cómo sigue operando. Porque la Torá revela explícitamente esa naturaleza de misericordia y de gracia del corazón de Yahweh Dios, declarando explícitamente que los hijos de Coré no fueron consumidos. Porque Coré no los había sacado a la puerta. ¿Quién sacó a la puerta a las mujeres, a los hijos y a los pequeñuelos? Datán y Abiram. Esos hijos fueron consumidos. Se tragó la tierra, se abrió la tierra y cayeron con esposas, con hijos y con pequeñuelos. Pero no fue la actitud de Coré. Entonces... 26:11 dice... Números 26:11. Números 26:11. Tome nota de eso. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Entonces, sin lugar a dudas, que Dios había puesto un llamado en Coré de levita, y Dios, el don de Dios continuó con sus hijos. Coré no cometió la imprudencia de exponer a sus propios hijos. Por eso Dios no mató a los hijos de Coré y siguieron ejerciendo, cuando fueron grandes seguramente, su función levítica. Bien, y a partir del versículo 41, para avanzar otro poquito, vemos otra vez otra rebelión, ¿no? Otro problema en el pueblo. El 16:41 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Es decir, que lo que hicieron fue una nueva protesta y la confirmación nuevamente por parte de Yahweh Dios sobre Moisés y Aarón. Todo lo acontecido hasta ese momento, en vez de poner un freno a la rebelión de una vez por todas, dio lugar a una nueva protesta. Y Aarón entonces fue sometido a otra prueba el día siguiente de la anterior rebelión. O sea, habían pasado 24 horas. Es tremendo, ¿no? Vernos identificados muchas veces, ¿no? con el pueblo, que Dios nos ayude. Y dice: el pueblo sublevado les dice: ustedes mataron, es decir, ustedes causaron las muertes que se produjeron. De esto acusó el pueblo a Moisés y Aarón. Los juicios ejecutados por Dios sobre los rebeldes no fueron suficientes para que aprendan la lección. Esto nos demuestra cuán necesaria es la gracia de Dios
para efectuar un cambio real en el corazón y en la vida del hombre. Solo el amor logra lo que el miedo no consigue. Solo se puede amar cuando se ha nacido de nuevo, pasando de muerte a vida. De aquí aprendemos que ni los milagros que ellos permanentemente vieron hacer a Dios en Egipto, en el desierto, ni tampoco aprendieron de los castigos a las rebeliones. Nada de esto fue suficiente para transformar el corazón del pueblo, ni les sirvieron para conocer a Dios y aprender a caminar con Él. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra función sacerdotal? Nuestra función sacerdotal no es hacerle milagros ni castigos al pueblo, no es nuestra función. Nuestra función es llevar al pueblo a que conozca a Dios, a que establezca una relación personal con Dios, a que retorne al Padre a través de Jesucristo, que es el camino, es la verdad y la vida, y que es la Torá hecha carne, y retornen al Padre y establezcan una verdadera relación personal con Dios, que Dios transforme el corazón. Los milagros que podamos ver impactan nuestra mente, como las noticias que leemos en el diario. Los castigos tal vez impacten también nuestra mente, como las noticias que vemos en la televisión. Tantas cosas nos impactan, pero solamente Dios con su Santo Espíritu, a través del lavacro, del lavamiento en su palabra, transforma verdaderamente nuestro corazón. Establecer esa relación de hijos a padres, obedientes, hijos sensibles a caminar cada día con Dios, a través de Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo nos trae al Padre. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente a través de Él y regresar al Padre puede transformar nuestro corazón. No impresiones, sino una verdadera transformación de nuestro corazón. Y la consecuencia de esta nueva rebelión, ¿no?, de esta nueva acusación que sufren Moisés y Aarón, es que Dios envía una plaga y personas empezaron a morir. El versículo 46 dice: dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon fuego en él del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, y la mortandad ha comenzado. Entonces, Aarón, en este caso, nuevamente sale a interceder por el pueblo, y la salvación que obra Aarón, vemos que los que ya habían enfermado fueron curados, y a partir de ese momento cesó la mortandad, ya nadie enfermó. Vemos el carácter de Aarón y el verdadero amor que él tenía por los hijos de Israel, porque fue muy valiente para pararse en medio de la infección de esta plaga mortífera. Para salvar la vida de ellos, puso en peligro la suya propia, teniéndola en menos estima que el cumplimiento de su ministerio. Su llamamiento al sacerdocio quedó con esto sólidamente confirmado. Qué impresionante, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido en este capítulo? Hemos aprendido que siempre es conveniente humillarnos, como lo hizo Moisés y Aarón. Hemos aprendido que siempre es conveniente humillarnos y dejar que Dios ponga en orden todas las cosas. En primer lugar, aprendemos también que nos debemos apartar de los grupos que no obedecen las instrucciones de Yahweh Dios contenidas en su Torá, sino todo lo contrario, se rebelan contra los siervos de Dios escogidos para guiar al pueblo por el desierto de este mundo rumbo a la tierra prometida que recibiremos en el reinado milenial de Jesucristo. Y la verdad es, sí, claro, debemos salir y apartarnos. Apocalipsis 18, 4 y 5, hablando de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuántas personas vemos
que reciben la revelación de la palabra de Dios, que reciben la revelación de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Sin embargo, están tan cómodos donde están, en la denominación, en la creencia, en los ritos, en las formas tradicionales de las diferentes iglesias, porque cada iglesia tiene su forma. Yo no estoy hablando de las denominaciones que establecen sus formas, sino estoy hablando de las miles de iglesias evangélicas que encontramos donde el pastor le pone su impronta, y un día se dan cuenta de que hay que volver a la palabra de Dios. Sin embargo, siguen como estaban y donde estaban porque es más cómodo. Y la palabra de Dios nos está diciendo, sal de ella, sal de ella, porque Dios tiene en su mano el hacer justicia. No te quedes en Babilonia. Esta es la tercera vez que repito algo de lo que vengo hablando, ¿no? Esto es una historia real que se repite. Y se repite hasta hoy. No necesariamente la tierra se tiene que abrir para un rebelde y tragarlo. No necesariamente tiene que venir fuego del cielo y quemar, como es lo que hemos visto acá en el relato bíblico. Pero sí o sí sucede lo mismo. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombres, que vives y estás muerto. O sea, acá está. Eso es lo que está sucediendo. Es hoy. Esto lo que estamos viendo hoy es una sombra profética de lo que hoy sigue sucediendo. Entonces la gente dice, ay, no me mató Dios, yo hice esto y no me mató. Sí, pero podés estar muerto. Entonces dice, sé vigilante, y acá está el amor de Dios. Sé vigilante y afirma, o sea, en el versículo que sigue de Apocalipsis 3.1, ahora el 3.2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice en el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, lo que está diciendo Horacio, la base de esto. Dice, pues si no, acá está, pues si no, el juicio, pues si no, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es bien duro, pero bien real. Bueno, hemos avanzado mucho, pero nos faltan nada más, tan solamente... 2 capítulos más. 2 capítulos más. Más la Haftará, más el Nuevo Testamento. Pero en el capítulo siguiente, 17. el 17, vemos el reverdecimiento, una nueva confirmación al sacerdocio de Aarón. Es una nueva confirmación. Hay mucha sabiduría allí, porque la vara de Aarón no solamente reverdeció, sino que dio ramitas, y dio flores, y dio frutos. Y esto es muy fuerte, es muy importante. No solamente reverdeció, dice, no, reverdeció la vara de Aarón. No. Produjo nuevas ramas, produjo flores y produjo frutos. Eso está en Números 17:8. La vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, es el 17:8. Había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Esto era obviamente tipo y figura de Yeshua, de Jesucristo, y de su sacerdocio, porque él también creció como un retoño delante de Yahweh y como raíz de tierra seca, Isaías 53:2. También esta vara de Aarón ilustra la resurrección de Cristo como sacerdote escogido por Dios. Y así como la almendra es el primer árbol que florece en primavera, nuestro Redentor Jesucristo es las primicias de la resurrección. Y vemos en la menorá también la flor de almendro, en forma de flor de almendro. Representa que era la función sacerdotal
el cuidado de Jesucristo. La vara de Aarón correspondía en diseño y fruto a la menorá. Quiere decir que la casa de Aarón había sido escogida divinamente para ministrar como sacerdotes. Luego, en el capítulo siguiente, está la remuneración de Aarón por el sacerdocio. No solamente de Aarón, ¿no? De Aarón y sus descendientes. Cualquiera diría, bueno, Dios va a remunerar a Aarón y a su descendencia, y por la rebelión de Coré va a castigar a los levitas. No. Sin embargo, lo que hace Dios es impresionante. Él siempre recompensa a sus siervos. Uh-huh. Si ustedes miran el 18, el siguiente, en el versículo 31, dice, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y ahí estamos viendo cómo Dios sustenta a sus sacerdotes y cómo les provee de las ofrendas del pueblo para que ellos de ahí obtengan su remuneración y puedan comer. En definitiva, la comida, puedan vivir. De ahí viene la palabra de 1 Timoteo 5, 17 y 18, que dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y después vamos a encontrar finalmente la compensación de la labor de los levitas. O sea, Dios compensa, les da un medio de vida, de sustento, de alimento a los descendientes de Aarón, pero también a los compañeros de la misma tribu de Coré, que son los levitas. Y a los de la descendiente de Aarón le da todas las ofrendas para que ellos se sustenten con ellos, y a los de la tribu de Leví les da los diezmos de las otras 11 tribus, para que, como ellos no tenían heredad y no podían tener propiedades, ni bienes, ni campos que cultivar, Dios eran propiedad de Dios, y Dios los sustentaba con el diezmo, y ellos mismos tenían que dar el diezmo de los diezmos a el sumo sacerdote o a los sacerdotes. Así que ahí vemos en estos 3 capítulos la culminación de la gracia y la misericordia de Dios. Como Dios usa a los que se dejan usar. Tanto a Aarón, que ya vimos cómo pasó las pruebas y confirmó su sacerdocio y el de su descendencia, pero también a los levitas, a los de la tribu de Coat, como Dios les confirma la función y la provisión y la bendición por cumplir esa función. Así que con esto nosotros hacemos el cierre. Empezamos con la rebelión y terminamos con la bendición de Dios. Siempre la bendición de Dios está a nuestra disposición si hacemos su perfecta voluntad. Si reconocemos su autoridad y hacemos su voluntad y cumplimos la función que Él nos ha designado, Dios nos bendice. Miren cómo termina esta para allá, con bendición sobre aquellos que hacen la voluntad de Dios. Bueno, muy bien. De mi parte, agradezco la oportunidad de estar aquí, compartir con todos ustedes, que esto pueda ser bien guardado en nuestro corazón. Realmente ha sido una bendición hermosa. Como siempre, le quedan los videos tanto en YouTube como en Facebook, más el que va a editar Horacio, que sería una tercera alternativa para que pueda volver a verlo y sigamos aprendiendo cada día más de su palabra. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con una nueva porción que tenemos la semana que viene. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana,
capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.cl.